Comenzamos un nuevo programa de Salud y Sociedad en Popular Televisión. Hoy hemos vuelto a la clínica del Dr. Sanz porque nos han tratado bien, nos han dado un poco de agua, un café, unas galletas muy ricas. Qué menos, amigo. Y estamos con el doctor Juan Ramón Sanz Jiménez Rico, cirujano estético, plástico, reconstructor. Y vamos a hablar de una cosa que todos hemos tenido, una herida. Heridas y la cicatrización. ¿Qué tipos de heridas hay? Bueno, porque hay heridas, gente que se corta con un cuchillo, que se pincha con un clavo, con una aguja, pero hay otros tipos de heridas también. Bueno, para que podamos hablar un lenguaje en que todos nos entendamos, una herida en la piel, entendemos, técnicamente es una solución de continuidad, es decir, una solución de continuidad en la piel por distintos mecanismos. Una solución de continuidad es una falta de uniformidad en la superficie. Entonces, eso puede ser por un mecanismo muy inciso, pueden ser heridas incisas, es decir, por un cúter, por algún agente cortante fino. Entonces tenemos heridas que están perfectamente delineadas y heridas incisas, y la solución que tenemos es mínima porque es la separación que tenemos de un borde de la piel al otro. Frente a eso están las heridas contusas, que tienen los bordes muy irregulares. La clásica herida contusa es el puñetazo del boxeador que da en la ceja a otro y que le produce esa solución de continuidad, esa efracción, esa separación de los bordes por un impacto, y entonces está la ceja como reventada. Eso tendría los bordes no bien perfilados, sino reventados. Hablamos en términos muy coloquiales para que se nos entienda, porque si no, al final no sé si a quien nos escucha le puede servir para algo. Y existen las mixtas, inciso-contusas, parte incisas, parte contusas. Y luego cualquier mecanismo puede producir cualquier tipo de herida. Heridas punzantes, pues por cualquier punzón, cualquier elemento que impacta penetrando en la superficie cutánea. Heridas por arma de fuego, que dependiendo del tipo de arma de fuego producen diversos, siempre destrozos, pero destrozos, sean por perdigones, sean por cañón de una escopeta, hay tantas, prácticamente digamos que hay tantas heridas como mecanismos de producción existen. Pero vamos, las heridas bien delimitadas, heridas incisas, solución de continuidad por una herida, por un mecanismo cortante, herida incisa, y por reventamiento, digámoslo, heridas contusas. En mis pacientes también existen las úlceras. Pero eso es otra cosa. ¿Son heridas? No, eso es una solución de continuidad, lo que hablábamos. Técnicamente se llama solución de continuidad, es decir, pérdida de la superficie de la piel a nivel de toda nuestra superficie corporal. Entonces, cualquier pérdida de esa uniformidad o de la continencia por la piel, esa solución de continuidad puede ser una herida que no tiene pérdida de sustancia, que no tiene falta de carne, o puede ser una úlcera por presión, o úlcera de decúbito, o puede ser una úlcera vascular, en donde va a haber pérdida de sustancia, solución de continuidad, pero por otro mecanismo, sea porque no llega riego, sea porque hay unas varices, sea porque está el paciente encamado en los pacientes geriátricos, y es otra cosa. Una herida es una herida y una úlcera es una úlcera. La piel tiene nosotros aquí vemos la piel, y vemos, pero esto tiene capas. La piel, esto quien mejor lo respondería, bueno, nosotros también no lo sabemos como médicos, pero quien mejor no lo respondería sería un dermatólogo o una dermatóloga. Pero la piel tiene tres capas básicas, que es la epidermis, dermis y hipodermis. Y a la vez la epidermis tiene cuatro subcapas, la dermis 2 subcapas y la hipodermis
que es la grasa del tejido celular subcutáneo, también diversas subcapas. Lo digo porque ahora cuando hablemos de heridas, seguimos hablando, mira, si quieres, Raúl, porque yo tomado de Google, hemos hablado de que tienes ahí imágenes de una imagen, lo que es la piel, que es muy compleja, hecho 1 centímetro cuadrado, tiene 5 folículos pilosos, bla, 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 6 millones de células. Tenemos la epidermis, que está separada de la dermis por esta rayita que parecen montañitas y valles, que es la membrana basal, y a la vez tiene 4 capas, la epidermis. La dermis, que es mucho más ancha, entre comillas mucho más, porque es mínima, pero es mucho más de profundidad que la epidermis, que tiene la dermis papilar y la reticular, donde están los nervios, los vasos, las glándulas sebáceas y sudoríparas, etc. Y luego la grasita que hay debajo, que es la hipodermis. Cuando nos hacemos una herida, la grasa que se ve debajo, esa es la hipodermis. Epidermis con 4 subcapas, dermis, papilar reticular, e hipodermis, tejido celular subcutáneo. Y esto es de un nivel de complejidad a nivel microscópico muy importante. Cuando tenemos un corte, si cogemos un cúter y cortamos, tenemos una solución de continuidad que lo podemos reparar. El mecanismo de reparación es el cierre directo, heridas, y cuando aquí, para entendernos, se hace un agujero, tenemos un boquete, entre comillas, después no digan que yo digo boquete, no, digo boquete para que nos entiendan, entonces tenemos una úlcera, una pérdida de sustancia, hemos perdido, se ha hecho un socavón. ¿Me explico? Muy bien. Tú eres cirujano plástico y lo que más vas es a cicatrices. ¿Qué es la cicatriz? Porque se ha provocado una herida de las que hemos hablado y se va a provocar una cicatriz. ¿Qué es la cicatriz? La cicatriz, en resumen y sencillamente, es el mecanismo de reparación que tiene el ser humano y otros seres en la naturaleza, pero el ser humano, que es lo que nos compete en esta conversación entre tú y yo, es el mecanismo de reparación que tiene el ser humano cuando tiene un traumatismo de este tipo en su piel, que es la que nos aísla del medio externo. Entonces, ¿cómo repara el ser humano? Cuando el ser humano tiene una pérdida de sustancia parcial, es decir, que no afecta a toda la piel hasta el celular subcutáneo, sino solo a la epidermis y parte de la dermis, se produce una cicatrización por primera intención, y la primera intención es que al final epiteliza, sea por cierre directo o por epitelización, como veremos, concéntrica o centrípeta. Y cuando hay una pérdida de sustancia, boquete de espesor total. ¿Una úlcera, por ejemplo? Una úlcera. Se van a producir otros fenómenos de cicatrización que nunca van a producir epitelización. La por primera intención nos va a reparar y vamos a poder cerrar con epitelio. Una cosa es cerrar con epitelio y otra es cerrar, si tiene una pérdida de sustancia, va a producir una cicatrización, eso va a producir una cicatriz que cerrará todo ese agujero que teníamos, pero que no epitelizará, que sería por lo que llaman otros por tercera intención. Entonces está la primera intención, epitelización, cierre directo; segunda intención, epitelización por cicatrización y epitelización centrípeta. Y luego ya cuando no se va a formar nunca epitelio, sería por lo que llaman algunos tercera intención. Pero es cicatriz, no epitelio. Se cierra, pero no epiteliza, que es el mecanismo FETEN de cobertura de la superficie corporal del ser humano, el tener epitelio en toda su superficie. ¿Las cicatrices son todas iguales? No, las cicatrices... Es decir, el resto que me queda, esa marca de la herida que me he hecho cuando niño y que a algunos le queda y a otros no. No, las cicatrices quedan siempre. O sea, otra cosa es que es una cosa que pregunta la gente. Oiga, ¿me va a quedar cicatriz? Claro que le va a quedar cicatriz. El mecanismo de reparación del ser humano de una herida, una pérdida de sustancia, en el mejor de los casos, repito, no sé si
si todo este rollo que estoy contando se aclara o no, yo sí que en mi mente lo tengo claro. El mecanismo de reparación es la epitelización. Entonces, en toda herida hay cicatriz porque al producirse, aunque haya epitelio en la superficie, hay mecanismos de cicatrización. Entonces, en toda herida es igual a cicatriz. En otro programa, no sé si te acuerdas, hablábamos en mama, en otra ocasión, que hablábamos, en toda lumpectomía, tumorectomía de mama, implica radioterapia. Pues aquí, heridas y pérdida de sustancia implica que queda cicatriz, porque ha habido un proceso de cicatrización. Otra cosa es que tengamos medios para tratar, cuando operamos y en el posoperatorio, esa cicatriz de forma que la podemos disimular, tratar, una serie de tratamientos posoperatorios que hagan que o no se llegue a ver, o prácticamente no se note, o si es en la cara y tenemos un nebus cercano y lo ocultamos la cicatriz en el surco nasogeniano, pues ¿dónde está la cicatriz? En ningún sitio. Sí que está en el surco, pero como coincide con el surco parece que no se ve, pero está. ¿Me explico? Entonces, toda herida deja una marca. Sí, cicatriz. Deja una marca que ahí estuvo. Otra cosa es que la cicatriz sea, entre comillas, casi invisible, pero vamos, en toda herida hay cicatriz, punto y final. Pero algunas veces esas cicatrices se ponen gordas. Desde un punto de vista didáctico, las cicatrices pueden ser normales o no normales, normales o patológicas. Las normales son aquellas que una vez realizado el proceso de cicatrización evoluciona favorablemente y después nos queda una cicatriz razonable. Y las no normales o patológicas, por otra serie de factores, son las que una vez que van evolucionando, no van evolucionando bien y se forman nuevas formaciones, digamos, tormenta cicatricial, para que nos entiendan, eso es un término francés, afrancesado, la tormenta cicatricial. Entonces empieza a producirse fibroblastos, tejido conectivo, de forma desordenada, más o menos desordenada, hipertrófica, hiperplásica, y se forman cicatrices hipertróficas y queloideas. Y entonces ya son cicatrices patológicas. ¿Es lo mismo hipertrófica que queloidea? No. Para que nos entendamos, la hipertrófica, si se maneja bien, el crecimiento es más ordenado, y si se maneja bien una hipertrófica, la podemos, como un caballo desbocado, reconducir y puede evolucionar bien, manejándola bien y llevando unos cuidados adecuados. La hipertrófica puede estabilizarse e incluso mejorar. Es decir, que si empieza a producirse muchísima cicatrización, la logramos controlar, tiene una fase de meseta y va mejorando más lentamente que la normal hasta estabilizarse. La queloidea no. Una cicatriz queloidea empieza a reproducir unos mecanismos de cicatrización totalmente anómalos. No es maligna, el proceso no es un tumor maligno, pero forma una especie de tumor cicatricial. Y normalmente, si no se trata de una cicatriz queloidea, si no se toman medidas, no te va a revertir nunca. Y es más, si una cicatriz queloidea la resecas, bueno, vamos a quitarla, todo ese tumor de nuevo puede volver a salir, no es solo igual, sino peor. ¿Es cierto que eso es porque le da el sol a la cicatriz? No, el sol no. El sol es otro de los grandes mitos. El sol, es que no puedo tomar el sol. Entonces, no puedo tomar el sol porque la cicatriz se me hace que se me hace gorda. Las cicatrices, bueno, eso es para, de nuevo, como todo, pues para hablar horas y horas, pero el sol y las cicatrices, una cicatriz cuando se produce el fenómeno cicatricial puede cicatrizar del mismo color que alrededor de la piel donde está, con más color hipercrómica o con menos hipocrómica. Y el sol, básicamente, el efecto principal es que puede alterar la cromía, el color, pero el sol no va a dejar más o menos cicatriz. Lo que pasa es que si el sol, sí que es cierto, hace que se ponga más oscura, pues se va a notar más, pero fuera de eso ni produce el sol cicatrices hipertróficas ni queloideas.
uno de los grandes mitos de que se me estropea por el sol, ¿no? Se te puede poner más oscurita por el sol o menos oscurita, pero no se te estropea. Otra cosa que pregunta muchas veces la gente es, ¿se me ha provocado un queloide porque el cirujano utilizó unos hilos malos dentro de plástico, de fibra o de...? Todo contribuye. Lo que sí que es cierto es que para que las cosas vayan bien, pues desde el principio tienen que hacerse bien. Entonces hay veces, o sea, para una cicatrización, un proceso cicatricial con epitelización o cierre directo, y es una cicatrización, una epitelización con cicatrización por primera intención, la técnica de sutura tiene que ser exquisita. Y para que la técnica de sutura sea exquisita, tiene que tener hay tres principios: bordes bien afrontados, por eso cuando hay heridas contusas hay que con el bisturí hacer la incisa, transformarla en incisa con un corte limpio. Es decir, que sea una cicatriz recta. Corte limpio, más que recta, limpia, los bordes limpios, porque si es ondulada o tiene dos trayectos, pues es imposible, pero que los bordes estén bien limpios, o sea, tengan un corte limpio, en primer lugar, que esté bien vascularizados los bordes a través de los vasos que hay en la dermis, entonces, bien limpio, con buena vascularización para que le lleguen los nutrientes y el pegamento biológico para que se pegue bien afrontados, que no haya decalaje, que un borde esté más arriba que el otro, y en ausencia de tensión, que los bordes de la herida no estén tensos. Y un fallo técnico que muchas veces puedes comprobar es que si tú los bordes de la herida los quieres afrontar sin tensión, la tensión las tienes que dar lejos de la herida. ¿Me explico? Son los puntos, para acercar desde lejos. Los puntos que se llaman puntos de apoyo dérmico. Si tú tienes una herida, los bordes de la herida, si tú el punto lo das de aquí a aquí en el borde y suturas, se queda esta zona muy bien pegada, pero justamente aquí que están los vasitos, pues no llegan los vasos porque tienes el nudo, se isquemiza, no cicatriza bien y la tensión está ahí, no llega bien la sangre justamente en el punto. Si tú el punto lo das de aquí a aquí, por dentro, estamos hablando por dentro, lo que haces es, desde aquí hasta aquí, tiras del punto por debajo y lo que haces es afrontar los dos, si este es el borde de la herida y estás dando la tensión lejos, esto te queda bluff, vamos, te queda totalmente sin ninguna tensión porque la tensión de afrontamiento la tienes aquí. Entonces, están bien afrontados, bien vascularizados, bien cortados y con ausencia de tensión, condiciones ideales. El punto de apoyo dérmico, puntos subcutáneos lejos del borde son fundamentales. Entonces, a lo que íbamos, dicho todo esto, si tú haces una técnica quirúrgica correcta, contribuyes a que el proceso vaya bien. Puedes hacer una técnica quirúrgica correcta y el proceso va fatal, pero si ya haces puntos de afrontamiento cercanos a la piel, mal empezamos. ¿Me explico? Una pregunta a un cirujano plástico. Tengo un queloide, ¿me lo puedes arreglar? ¿O una cicatriz fea que me han operado y me queda una cicatriz fea? Sí, lo que hay que hacer es, cuando una persona viene a consultar con una cicatriz, lo primero, como siempre, historia clínica adecuada, exploración, valoración de la herida, valoración de la cicatriz, y una vez que valoramos la cicatriz, plantear las distintas posibilidades. Cicatrices inestéticas y cicatrices hipertróficas queloideas. El tiempo, salvo el matiz de las queloideas, el tiempo corre a nuestro favor, salvo las queloideas que pueden empeorar. Con lo cual, lo que hay que hacer es esperar, dar un tratamiento que es difícil de transmitir, que es tranquilidad. Entonces, como no puedes recetar tranquilidad, pues la gente se pone nerviosa. Entonces, mire, tranquila, póngase estas tiritas, póngase este tratamiento y esta pomada y esta hidratación, básicamente es hidratación adecuada, higiene adecuada,
protección solar para que no haya discromías, alteraciones del color, y tiempo, y con eso mejora muchísimas. Pero claro, en la farmacia no venden pastillas de tranquilidad ni de esperar, porque en esta sociedad todo lo queremos ya, rápido, bien, en tiempo real y de primera calidad. Entonces, básicamente es paciencia, 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 manejar el caso con el paciente, que tenga tranquilidad, que tenga paciencia, que el tiempo va a correr a nuestro favor. Y lo que parece que está muy mal al principio, porque al principio la tormenta de producción de fibroblastos, etcétera, etcétera, son los 3-4 primeros meses. Al principio se produce, hay mucha actividad cicatricial, hay una fase de estabilización, de meseta, y luego empieza a mejorar, y a los 12-18 meses una cicatriz está madura y ya está bien. Si es hipertrófica, se produce más cicatrización, la meseta es más tardía, y si evoluciona mejor más tardíamente. Y ya el queloide, ya eso sí que no se puede saber. Entonces, ante una cicatriz que no te guste, hay que esperar mínimo un año para valorar el hacer cualquier reparación, revisión quirúrgica. Mínimo. Y una vez que pase el año, con tratamientos, veremos si merece la pena o no merece la pena. Siempre se puede revisar, pero no se trata de revisar por revisar. ¿Y el queloide sí lo podéis saber? Y el queloide hay varios tipos de tratamiento, y como todo en medicina, cuando hay varios tipos de tratamiento, ninguno es ni definitivo ni fetén. Cuando uno tiene un tumorcito de mama y el tratamiento es quitarlo, y siempre es quitarlo, pues es que hay que quitarlo, será mejor, pero cuando tienes varios tratamientos, entonces un queloide, cuando realmente es un queloide, se ha comprobado que mejora con la presoterapia. Algunos, si no mejorar, se estabiliza, presoterapia, unas prendas que comprimen. En segundo lugar, la inyección intralesional, no con jeringas, sino con un aparato que se llama Dermajet, que es inyección intralesional de corticoides, al menos lo estabiliza, y sobre todo los queloides, aparte de deformantes y feos, producen mucha picazón, mucha desazón. Entonces, esa sintomatología de prurito, de picazón, mejora en general mucho. Y después está el tratamiento quirúrgico, quitarlo. ¿Cuál es el problema de quitarlos? Que un queloide, si lo quitas, tienes asegurado, por estadística y por estudios retrospectivos, que el 50% vuelven a salir, o incluso salen más, incluso empeoran. Entonces, claro, hacer un tratamiento en donde tú le aseguras al paciente que tiene un 50% de posibilidades de que vaya mucho peor que como está, pues hay que pensárselo 2 veces y 3 veces. Frente a eso, que se ha postulado el tratamiento radioterápico postoperatorio precoz, quitarlo, y en el postoperatorio inmediato los oncólogos radioterapeutas, los radioterapeutas, tratan con radioterapia, una radioterapia específica para la piel, en 3 sesiones. Pues si quitamos un queloide el lunes por el mediodía, el lunes por la tarde, el martes por la tarde, el miércoles por la tarde, le hacen 3 sesiones de radioterapia, y se ha demostrado la eficacia de la radioterapia postoperatoria, mejora la tasa de recidivas, es decir, que aproximadamente 8 de cada 10 no vuelven a aparecer. Pasas de tener un 50% de volver a aparecer las recidivas a un 20%. Ahora se ha puesto muy de moda entre las actrices y modelos, y no sé qué, una cosa que, bueno, muy discutible, que es cuando tiene una cesárea, lo habrá oído alguna persona que nos esté escuchando, después de la cesárea, me ha venido el cirujano plástico a tratar la cicatriz de la cesárea, que es, coges y suturas una herida. O sea, y después todavía hay gente que se está haciendo, habría mucho que hablar, y me parece desde un punto de vista ya hasta científico que, bueno, muy discutible, pequeñas dosis de radioterapia post sutura de la cicatriz, para evitar la actividad cicatricial después de haberlo suturado. Y en algunos centros se está haciendo en algunas ocasiones. Poco arriesgado, ¿no? No, es científico
o empírico, o sea, porque a mí me va bien o porque se me ha ocurrido, bueno, como va para los queloides, pues no irá mal para esto, pues probablemente no irá mal, pero es que no hay necesidad de someter a un tratamiento radioterápico a una cicatriz, a una herida que ha suturado en una persona normal, cuando la mayoría de las cicatrices de cesárea, la inmensa mayoría van bien. Juan Ramón, tenemos que hacer un pequeño parón para la publicidad. Y continuamos hablando de este tema de las cicatrices porque tengo algunas preguntas todavía que hacerte sobre este tema. Así que hacemos una pequeña pausa publicitaria y continuamos en Salud y Sociedad desde la clínica del Dr. Sanz.